Creo que vamos a abrir directamente el espacio para el público, entonces, ¿alguno tiene pregunta? Sí, pero a ver, como nuevas. Vale. Si quieres tú, ya les va a pasar el... Amaya, ¿me ayudas, por favor? ¿A dónde lo pego? Primero ella que no ha hablado, sí, gracias. Hello, thank you so much for your contributions. My name is Eve. I'm from New Zealand, but Soy Abe de Nueva Zelanda. Estoy estudiando en Medellín actualmente. Espero que me perdonen mi ingenuidad, pero tengo una pregunta. Es mi experiencia personal que en el derecho internacional, en un nivel yo puedo entender la crítica como la lógica, pero por mi parte es como a nivel de mi corazón, como que me resisto a esto, como que no voy a poder enamorarme del derecho internacional, cómo voy a poder creer en este proyecto. Y me estaba preguntando, cuando uno se está haciendo crítico, porque uno no nace así, ¿cómo se dio ese proceso para ustedes? Digamos, confrontando su deseo de creer en este proyecto y cómo lidian con eso cuando están enseñando también, como que tienen que desidealizar a estas personas. Es como tengo esa pregunta de cómo de la confrontación de querer enamorarse del derecho internacional, pero al mismo tiempo también comprender la parte crítica. Well, you have talked in some other venues, so please let's give some chance to other new voices. English or Spanish? Muchas gracias por sus presentaciones. Me preguntaba si somos académicos en la periferia. Somos académicos en la periferia. Yo soy de Chile, trabajo en Chile. Cuando uno está allá y lee todos sus trabajos maravillosos y fantásticos, parece un poco más difícil ponerlo en práctica en Chile que si uno está en Toronto, digamos. Así que me preguntaba si esta perspectiva del norte, digamos, podría ser incorporada, o cuál sería su consejo para poder incorporar esto, enseñarlo, practicarlo desde una perspectiva de sur muy periférica. Muchas gracias, mi nombre es Gustavo, vengo de la Universidad de Barcelona. Me gustaría preguntar, y principalmente a Marianne, en relación con el lenguaje, estamos de acuerdo en que la competencia jurídica tiene que ver con el lenguaje, pero estoy en desacuerdo en que el lenguaje es lo más importante de la competencia legal. Yo sí creo que el atributo más importante de la competencia jurídica es la interpretación del lenguaje. Así que me pregunto, ¿cuál creen ustedes que debería ser el rol de la Convención de Viena, del artículo 31 a 33 y principalmente el artículo 33 en relación con la traducción de lenguajes de idiomas oficiales? Esto ha sido socavado principalmente en Latinoamérica, pero ahora está entrando en derecho público internacional en Europa y en otros acuerdos internacionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo a los organizadores y a este grupo de cantantes de ópera del derecho internacional. Ustedes han estado hablando del valor de la historia y de cómo ayuda a entender el presente. Pero yo me estaba preguntando si nos pueden dar algunos otros idiomas en cuanto a cómo estudiar el presente y cómo analizar el presente. Hay muchos fenómenos, hechos, guerras, bombas, que hacen que sea muy difícil llegar a un aspecto preciso sobre el presente y cómo dar este conocimiento valioso a los estudiantes que ahora ven un montón de hechos y de información y aspectos diplomáticos, relaciones económicas, inmigración, muchos aspectos que están ocurriendo hoy en día y cómo podemos analizar y comprender el presente, de hecho.
por ejemplo, la lucha entre países o entre imperios, cómo podemos entrar en el análisis específico del presente, tomando todos los antecedentes históricos e investigaciones en las que están trabajando durante en estos días. Muchas gracias. Thank you very much for the... Bueno, muchas gracias por estas 3 preguntas. Yo no sé si puedo responderlas todas, pero voy a intentarlo al menos. La primera pregunta, no estoy seguro si entendí el punto de la primera pregunta. Tenía que ver con el idealismo, con la crítica y aprender cómo a operar en contextos convencionales, creo yo. Así que, a riesgo de ser un poco grosero de pronto, pero quiero conectar tu pregunta con la otra pregunta de Chile, en el cual hablaba de que de pronto no son lugares como Toronto, como Melbourne, pero tenemos que operar en entornos convencionales y que podemos hacer en entornos académicos convencionales. Y esto me permite continuar en mi rol lo más cercano a un profesor alemán, con una perspectiva muy rigurosa de cómo debo enseñar y pensar el derecho. Comienzo con una respuesta a la pregunta sobre la Convención de Viena, sobre la ley de tratados, y le digo, no creo que lo más importante para el derecho sea la interpretación. Yo quiero insistir en lo que parece una experiencia excéntrica. Primero, básicamente la experiencia de que el derecho es un lenguaje. Obviamente uno interpreta el lenguaje, pero esta interpretación es secundaria para la cuestión del idioma mismo. Y una de las cosas, y ahora estamos llegando a la pregunta convencional, la cuestión de cómo operar con su propia mente crítica cuando uno opera a través de un marco convencional o un idioma convencional. Y esto también es una respuesta para Tony cuando hizo el punto brillante de que el idioma en cierto sentido importante no es neutral. Entonces volvemos a Noam Chomsky, las estructuras lingüísticas sin todo ese vocabulario técnico. Entonces podemos formular oraciones en un idioma que nunca han sido formuladas antes y que todo el mundo, sin embargo, reconoce como lenguaje competente o como oraciones competentes en este lenguaje. Esto puede sonar como, bueno, ¿y eso qué posible significado puede tener para nosotros? Todo está ahí, si piensan como el derecho como lenguaje, así que no es cerrado. El derecho cambia, es abierto. Y hay otras cuestiones, estudios etnolingüísticos y casi que esotéricos que miran el milagro de los idiomas y cómo cuando operan, como lo hacen, se convierten en algo diferente a sí mismos. Y eso es lo que yo creo que el trabajo crítico en circunstancias convencionales críticas pueden ser. Si esto falla, se opera como el del abogado de derechos civiles en La Haya que les conté, quien hizo una presentación incompetente y fue sacado de la corte. No queremos que eso pase, así que queremos ser persuasivos y poderosos. So this means we have to live Entonces tenemos que vivir en otros entornos académicos diferentes a Toronto y a Melbourne. And how do we do? Well, we speak with our colleagues and we show them our... Y cuando hablamos con nuestros colegas y les mostramos nuestra competencia, producimos nuevas interpretaciones de casos, damos propuestas de políticas que son persuasivas y todo por el estilo. Entonces, en ese sentido, nosotros representamos lo convencional, pero como el lenguaje es abierto y lo convencional está abierto, también es posible utilizar estos huecos en el lenguaje para producir nuevas ideas, para producir nuevas proposiciones. Tienen una institución
digamos, el cuerpo de apelación de la Organización Mundial de Comercio. Difícilmente hay un contexto lingüístico más convencional que eso. El conjunto de declaraciones que pueden ser enunciadas de forma competente en ese contexto es muy limitada, pero no está confinado del todo. Es posible utilizar el lenguaje del comercio y del derecho comercial para, digamos, sacarlo de las esquinas, de utilizar la naturaleza autocontradictoria que tiene cada idioma contra ese mismo idioma, utilizar todas las expresiones idiomáticas para crear nuevos significados que sean persuasivos. Entonces, mi noción es que obviamente operamos principalmente en contextos burocráticos, donde el nivel de expectativa sobre nosotros como abogados es muy alto y solo hay cierta cantidad de cosas que uno puede hacer sin caer en el problema en el que cayó este abogado de los derechos civiles estadounidense cuando estaba haciendo lo que él pensaba que era lo correcto. Su corazón estaba bien puesto, pero él no tenía ningún tipo de influencia. Así que hay aquí como una negociación, la ley, como Shakespeare y Tony lo decían, sí llevan con sí mismo una visión del mundo, y esta visión del mundo es confinada. El conjunto de declaraciones, para ser técnico, el conjunto de declaraciones producido en el lenguaje inglés, en el idioma inglés, es limitado en contraste con la gramática y las posibilidades que la gramática ofrece en el idioma inglés, como historia de enunciados que se han hecho en el derecho comercial global. El derecho comercial es un hueco ideológico claro y tiene un sesgo y carga consigo todas las cargas imperiales y estadocentristas, digo, los enunciados que se han dicho hasta este momento. Pero como los lenguajes, los idiomas son abiertos, no simplemente son conjuntos de oraciones que se han dicho, sino que están basados en una gramática a través de la cual podemos formular oraciones que no se han dicho, podemos también utilizar el idioma inglés para expresar otro tipo de ideas, expresar otro tipo de experiencias. Eso no ocurre de un día para otro, y como decía, hay como una negociación aquí, hay una cuestión de costo-beneficio. De pronto el derecho no puede ser utilizado para esos propósitos, de pronto el costo es demasiado, de pronto nosotros al final, llegando a la escuela de derecho, a la facultad, como reformadores radicales y revolucionarios y abogados nuevos, nos volvemos parte de la institución. De ese día y en adelante hacemos estas negociaciones, estas concesiones, nos convertimos en ellos, nos volvemos como ellos. Entonces, cuando yo comencé a ir a la universidad y me comencé a ser un profesional, yo decidí para mí mismo, yo nunca voy a ser como ellos, pero en secreto siempre pienso todas estas cosas, y sí sigo leyendo todas estas novelas y los libros. Este es el tipo de cine que me gusta y a ellos no les gusta eso. Y luego, después de 30 años, me miro en el espejo y digo, ¿quién es este tipo? Y me veo justo como mi padre se veía. Así que, ¿en qué se ha convertido? ¿Quién ha perdido y quién ha ganado en esta negociación? Entonces, de pronto es el caso, yo no sé cuál es la respuesta, que la carga de la que hablaban Shakespeare y Tony, que la carga que carga el idioma históricamente es demasiado fuerte para nosotros poder cargarla. Y entonces seguimos repitiendo las oraciones que otras personas ya han dicho. Eso es posible, y veo que esto pasa todo el tiempo. Y ups, me doy cuenta que yo mismo hago eso. Pero lógicamente el profesor alemán en mí sabe que hay más que eso. Que hablando en términos lógicos, filosóficos, técnicos, siempre está la posibilidad de decir algo nuevo también. Así que
trabajamos todos en entornos convencionales y negociamos nuestros ideales revolucionarios por referencia a las posibilidades de acción, los contextos, nuestras amistades, nuestras alineaciones profesionales. Hacemos concesiones, cedemos aquí, por acá, empujamos un poco por allá. Así es la vida. Y obviamente tenemos que sentarnos y preguntarnos a nosotros mismos, ha habido demasiadas concesiones, estamos simplemente repitiendo lo que otras personas están diciendo, hemos estado insertando en nuestro contexto alguna nueva práctica, alguna nueva forma de hablar de algo. Does that new Este nuevo libro de texto tiene brinda una nueva comprensión de la historia del derecho internacional, expresa una nueva experiencia o una experiencia que formalmente no había sido enunciada en ese idioma. Hacemos estas preguntas y ya sea cual sea que sea la respuesta al final de nuestras carreras profesionales, decidimos que también o no también nos ha ido, y obviamente cambiamos y de pronto ni siquiera preguntamos, hacemos esas preguntas después de haber cambiado. Yo espero que podamos evitar eso, pero bueno, hay mucho más por decir sobre eso, pero déjenme decir otra cuestión sobre la operación en un entorno educativo convencional como abogado crítico. Cuando uno les enseña a los estudiantes a ser competentes, uno les enseña a preguntar, a hacer preguntas convencionales, usualmente dos tipos de preguntas nos enseñan a los abogados a hacer. Una es, ¿cuál es el significado de este tratado? Eso es una pregunta convencional típica. Bueno, este tratado quiere decir que la intervención bla bla bla, o este tratado quiere decir que tenemos que intervenir, o lo que sea. Y un segundo tipo de pregunta que en otras universidades es más prevalente es, ¿cuál sería una forma eficiente de implementar este tratado? Y en el contexto convencional decimos, bueno, una implementación oficial sería así. Ahora, este tipo de debates son debates o discusiones convencionales. ¿Qué quiere decir este tratado? ¿Cómo implementamos este proyecto? Ambos requieren respuestas y nosotros debemos dar unas respuestas competentes, y estas respuestas competentes se refieren a fuentes que son consideradas como autoritarias por algunos públicos a los que les hablamos, a aquellos públicos a los que queremos convencer. Pero hay otro tipo de preguntas. Y en nuestros entornos académicos podemos promover esas preguntas. Esas preguntas no tienen la intención de producir nuevas interpretaciones o nuevas propuestas de políticas. Esas son cuestiones convencionales. Tenemos que hacerlo, pero es insuficiente. Tenemos que hacer otras cosas. Y aquí están mis dos preguntas críticas que yo trato de enseñarles a mis estudiantes a que las hagan en relación con estas dos preguntas sobre la interpretación y la implementación. Pregunta número 1. ¿Qué se necesita para creer? ¿Qué se necesita para creer que el tratado X debería ser interpretado de esta manera? Ahora, ¿qué tipo de pregunta es esta? Esto no es una pregunta cuya respuesta es una nueva interpretación. En lugar de esto, es una pregunta cuya respuesta tiene que ver con las condiciones en las que se producen las interpretaciones. Es una pregunta que no quiere decir que la Convención de Viena tiene este significado. En lugar de esto, mira qué tipo de presuposiciones tienen los abogados convencionales cuando creen que el tratado genera este significado, porque nosotros sabemos, como abogados competentes, que los tratados pueden interpretarse para que produzcan lo que sea. Pero de hecho, en las instituciones autoritarias, los tratados que lingüísticamente hablando pueden ser interpretados para producir cualquier significado, siempre son interpretados de maneras tales que las mismas personas ganen todo el tiempo y las mismas personas pierdan todo el tiempo. Así que volvemos a las diferencias entre las dos preguntas que yo espero que los profesores críticos en las universidades contrasten y hagan que los estudiantes comprendan cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pregunta,
y abrirles a los estudiantes, y aquí está el profesor alemán, la forma de la ciencia normal o convencional a la ciencia crítica. La ciencia convencional pregunta, ¿qué quiere decir el tratado? La ciencia crítica y las personas críticas preguntan, ¿qué se necesita para creer que el tratado significa X en vez de Y? Y luego la escuela convencional más orientada a políticas que busca la implementación efectiva, de nuevo no se pregunta, ¿cómo puedo implementar efectivamente esta convención o este proyecto? En lugar de eso yo pregunto, ¿qué debería yo creer sobre el mundo para pensar que esta es la implementación correcta? Y el producto no es una propuesta de desarrollo de políticas, el producto es un análisis de las condiciones bajo las cuales las propuestas de políticas están siendo hechas en instituciones convencionales. Y se juntan estas dos cosas. Yo comencé anteriormente diciendo que la enseñanza jurídica es la enseñanza de competencia, es una competencia en el lenguaje, no es como un lenguaje, es la competencia en un lenguaje. La ley es un lenguaje. Y este lenguaje, decía yo, y fue desafiado correctamente, es neutral en el sentido de que podemos utilizarlo para formular propuestas estúpidas sobre el derecho o propuestas brillantes sobre el derecho, pero es un lenguaje que es abierto, porque es un lenguaje, y los lenguajes son abiertos, cambian. Y para poder utilizar la apertura del lenguaje necesitamos alejarnos de generar enunciados que han sido producidos hasta el punto, que es algo que ya dije, y utilizar la gramática para producir nuevos tipos de enunciados. Ahora, ¿cómo producimos este nuevo tipo de enunciados? Yo les mostré una diferencia entre la ciencia convencional y la ciencia crítica. La ciencia convencional termina reproduciendo cosas que ya han sido producidas una y otra vez. La ciencia crítica, al mirar las condiciones de la producción de oraciones, busca los huecos en el lenguaje, la inestabilidad del lenguaje, y hace posible que el lenguaje cambie. Todo esto deja aún abierta la pregunta de si deberíamos hablar este idioma en un primer lugar o de pronto algún otro idioma. El lenguaje de la economía, usualmente es el idioma del poder. La gente que habla este idioma es mucho más a menudo consultada por las instituciones autoritarias cuando surge la cuestión de la distribución de los recursos. Hablando en una escuela de derecho, es realmente difícil decir que hemos escogido para nosotros un lenguaje que es muy limitado en cuanto a la naturaleza autoritaria que tiene. De alguna forma en la que podemos ver los límites del lenguaje es en la feminización de la profesión. Mi padre era un juez de corte de apelaciones y creo que no tenía ninguna colega mujer en ese punto. Hace 30 años. Hoy en día las cortes están siendo llenadas con jueces femeninas, y esto lo podemos utilizar como una medida de si el poder social está cambiando, y si podemos mirar la composición de las juntas corporativas, y bueno, vemos que ahora hay varias mujeres. Entonces podemos rastrear las maneras en las que el lenguaje autoritario está siendo creado, y como la autoridad se la están quitando a otros lenguajes, pero de pronto estamos en el lugar equivocado, y si somos revolucionarios hay que tomar un gran respiro, ir a la escuela de negocios o de administración de empresas, y al final de pronto convertirse en presidentes de las juntas de grandes petroleras, y al final entonces sí utilizar nuestros entendimientos revolucionarios para tomar decisiones que apoyen a aquellos que queremos apoyar. Me doy cuenta que había preguntas específicas, y que yo tomé mi rol más cercano a un profesor alemán para tratar de avanzar con lo que
con el conjunto de ideas sobre el derecho que yo he encontrado que son las más útiles de lejos para entender el derecho como una práctica, tanto como una práctica institucional por fuera de la academia y al interior de la academia. Y en ninguno de estos dos lados he encontrado nunca una explicación de qué es eso que hacemos nosotros, que pueda ser mejor que... bueno, en fin. Entonces, creo que las universidades son instituciones políticas y son instituciones en las cuales implementamos modelos de poder. Así que pienso que las preguntas que haces sobre enseñanza también tienen que ver con la forma de hacer las cosas, con el diálogo, con la comunicación y cómo entendemos nosotros nuestro papel como profesores. Así que no me suscribo al modelo bancarizado de la educación que estaban criticando en la pedagogía de los oprimidos. No creo que los profesores tengan el conocimiento que ellos le están pasando a los estudiantes en un proceso de transmisión autoritario. Yo pienso... creo que ya responderé tu pregunta en un momento, pero sí creo que nosotros reproducimos el mundo, lo reconstituimos en salas como esta, en cada enunciado que decimos sobre el derecho o sobre nuestro poder o sobre nuestra posición, estamos reconformando la ley y somos responsables de esto. Déjenme tomar esto como punto de partida porque creo que informa muy bien las preguntas que ustedes hicieron. Entonces, ¿cómo se lidia con el deseo de creer? Y a menudo, cuando estoy hablando sobre el trabajo crítico, a menudo me imagino detrás de mí a posta de los X-Files, de los archivos secretos X, que siempre estaba detrás del escritorio de Mulder y decía, yo quiero creer. Un afiche, perdón. Entonces, yo quiero creer, obviamente, pero el querer algo es algo sobre lo que también vas a tener que tomar responsabilidad, y la cuestión es que yo no estoy del todo segura en qué quieres creer tú cuando dices que es difícil creer en el derecho internacional. Déjame decirte lo que yo quería creer cuando era una persona más joven, una soldada de la revolución de alguna manera. Bueno, quería creer que yo podía ser buena y que podía ser parte de algo que podía salvar el mundo. Y un momento muy importante para mí, creo, fue leer a Spivak. De hecho, conocer a Spivak fue muy emocionante. Ya vino a Melbourne para... había un periódico que yo estaba editando de derecho feminista, entonces la llevamos a Melbourne y en la sesión de preguntas y respuestas alguien hizo exactamente esa misma pregunta y ella dijo, mira, yo enseño en una institución educativa élite o instituciones élite en los Estados Unidos y todo el mundo quiere creer que pueden ser buenos, y yo les tuve que decir, lo siento mucho, pero estructuralmente no pueden ser buenos. Todo lo que pueden hacer es ejercer su poder tan responsablemente como lo puedan hacer, pero no pueden ser buenos. Y creo que es muy importante aprender esa lección como persona que está en este mundo, en este punto. Todo lo que podemos ser es responsable. Déjenme decirles un poco más sobre esto. Un punto de giro también para mí. Yo hablo mucho de mi biografía por alguna razón que no sé, pero bueno, en una conferencia que tuvo lugar en Australia y que juntaba gente del sur. Y inusualmente la idea era que todos los presentadores o todos los profesores de derecho fuesen profesores indígenas. Entonces llevaron gente de Chile, Australia, Nueva Zelanda, el sur de los Estados Unidos, Suráfrica. Y cada uno de nosotros tenía un testigo indígena en nuestro discurso. Entonces, algo muy relevante aquí, de lo que yo hablaba, era sobre una comisión de la verdad que había sido establecida en Australia en unas generaciones, y hacía la pregunta de qué quería decir comisionar, hacer una comisión de la verdad respecto al sufrimiento indígena, y qué quería decir que el Estado hiciera una comisión de la verdad, y qué pasa si los indígenas no quieren hablar sobre su sufrimiento. Habían algunas mujeres que no podían hablar frente a la comisión. Y
Creo que yo me volví muy crítica a estas preguntas, pero había otra persona, una persona que hablaba ingenuamente de los derechos humanos y estaba tomando de manera irresponsable una posición. Mi testigo nativo, el y un profesor de Derecho de Brisbane dijo, ese fue un gran documento, una gran presión, pero ella quería saber cómo podíamos tomar responsabilidad por vivir con honor de acuerdo con la ley que nosotros mismos profesábamos. Entonces, un profesor de Derecho Internacional en un país que solamente está ahí porque la ley se lo permitió y justificando mi autoridad, cómo podía vivir con honor y profesar esa misma ley. Entonces esa pregunta fue crítica y siempre ahora pienso que debo tener una respuesta para ello, pero también creo que hay una legislación que puede ser mala, pero de la cual yo no soy responsable. O si no la hay, también es algo malo y no tengo responsabilidad. Pero sencillamente tenemos una historia en este momento que podemos cambiar, no obstante eso. Y como ensayo bajo el punto de vista del sur, bueno, es una experiencia que estamos transmitiendo al frente del estudiantado. Esta es la ley, tómenla. Cada vez que enseñamos, supervisamos y estamos constituyendo algo con esto estoy estudiando. Pero hay límites a lo que podemos hacer en un momento dado. Tenemos que ser críticos y asegurarnos de que sencillamente no estamos entregando algo así por así, sino que hacemos de ser responsables para que sea políticamente tenga sentido. Yo realmente soy impactada, incluso personas muy críticas dicen, no, usted tiene que enseñar el derecho y luego tomar posición, pero no existe esa separación para mí. Algunos de ustedes podrán ser más de izquierda o de derecha, pero los académicos de derecha no necesitan ser enseñados mucho en ese sentido. Abogados que están a favor de una nueva interpretación y cómo pueden utilizar fuerza para todo, prácticamente. Simplemente va a funcionar, va a ser instantáneo. Este tratado que ha sido interpretado de una manera de pronto, vamos a ponerle como una trampita para poder tener una interpretación diferente. Entonces juegan con el material todo el tiempo. Y hay un problema si las personas sienten algún grado de fidelidad, algo con lo cual deban agarrarse para sobrevivir. Pero siempre debe existir la pregunta, ¿cuál es la fuente de esto? ¿Cuál es la fuente? En mi opinión. Y creo que viene ahora la pregunta, el interrogante del lenguaje. Usted dice que está interesada en la parte de interpretación y siempre la pregunta de la traducción gira ahí, y el punto del significado. Esto siempre está implícito en cualquier lenguaje, ¿no? El verdadero significado de las cosas. Lo que estamos tratando de sugerir es que la interpretación en el derecho tiene lugar en diferentes contextos en el cual esos diferentes significados se mueven. Y hay que ser crítico y suficientemente sabio para estar consciente de todos esos significados. Esto no es estático, por supuesto, porque si tiene varios significados no es estático, es un movimiento todo el tiempo. Y finalmente, hay una serie de preguntas que nosotros siempre confrontamos. Una, pensar que los sociólogos, perdón, son críticos, sobre todo cuando se ha vuelto, o digamos, un problema para la academia. Se lo presentan de manera académica y ya se empieza a volver como un problema en otro sitio.
estamos conscientes de eso, sencillamente porque ha sido llamado a nuestra atención, alguien lo ha traído y lo ha puesto frente a nosotros. Siempre surge la pregunta de la historia, pero en un registro diferente, cómo esa situación se ha vuelto visible y hay que hacerle un seguimiento a eso. El segundo tópico que enfrentamos es la segregación a través de los medios sociales y de otros medios de comunicación. Estamos viendo que el presente se acelera y hay teorías incluso apocalípticas que dicen que esa es la estrategia. A propósito, la administración actual de los Estados Unidos ha utilizado la aceleración pero nosotros necesitamos analizar muy a fondo lo que quiere decir la administración para poder reconocer los desarrollos. Entonces todo esto es algo de lo cual necesitamos estar conscientes y pensar. Son momentos difíciles en este momento. Y la tercera intuición es que no podemos asumir sencillamente que toda crítica nos va a dar una respuesta, así, en directo. En ese volumen que está disponible en inglés, ahí dicen los hombres de buena fe, piensan que si nos adherimos a ese texto, podemos tratarlo como un dogma, pero esto es equivocado. Eso fue escrito para un periodo de tiempo en particular y en este momento las situaciones han cambiado radicalmente. Entonces tenemos que estar pensando todo el tiempo si esas herramientas que tenemos en nuestras manos, cuál es su fundamento histórico, cuál ha sido la evolución en la historia para ver si esa herramienta sigue siendo válida o no. Hay un artículo que se ha escrito y ella cometió el error de buscar verdad en lugar de significado y esto se volvió, digamos, aislado del mundo. Creo que eso es muy tentador en ocasiones, estar aislado del mundo. Algunos de nosotros tenemos proyectos donde nos sentimos que esa puede ser una buena situación para nosotros, pero que creo que necesitamos más bien estar en comunidad y este, pues, digamos, es un modelo perfecto para eso, este evento, estar en comunidad. Thank you again. Bueno, muchas gracias una vez más. Son preguntas todas muy provocativas. Yo a veces me pregunto si esto es un grupo, una terapia de grupo, donde dicen mi nombre es Tony y yo solía creer en el derecho internacional. Terapia de grupo. Y de a dónde partimos, a dónde seguimos. Pero por supuesto, hay situaciones que son distintas. Y mi conocimiento de esa situación solamente me hace sentir que yo que debo escoger entre la bola azul o la bola roja. ¿Quiere la crítica sencillamente o quiere vivir en este mundo con comodidad donde no quiere usted entender ni saber nada de la situación? Pero no, le existe la curiosidad y todos nosotros y ustedes son curiosos. Y si nos gusta o no, siempre nos hacemos preguntas. Y tenemos que llegar a un término, a un acuerdo mejor, para poder escoger entre ese ejemplo que yo puse entre la bola azul o la bola roja. Recibí un email muy llamativo, dice: yo trabajo en Derecho Internacional ya por 30 años en el desarrollo y desearía tener estas ideas en mi carrera más temprano. Eso es muy raro, este tipo de afirmaciones. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Tenemos el poder, ¿cómo lo vamos a ejercer de manera responsable dada una situación que estamos viviendo en un momento en particular? Pero todo esto a su vez es muy personal. Cuando encontramos colegas y yo digo algo así, creo que
Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo estoy trabajando en la Organización Mundial del Comercio. No, usted va a la WTO, Organización Mundial del Comercio, la OMC, y aún así ser parte de él y trabajar para todo el proceso. Yo trabajé con el Fondo Monetario Internacional en una ocasión, y esto fue 3 meses y estuve desesperado, no sabía cómo salirme de allí. Pero es algo, como lo dije anteriormente, es algo muy personal. Yo no quiero su padre confesor o su equivalente para este. Es para ustedes poder tener que decidir cómo van a abordar lo que ustedes ven como un problema y cómo lo van a solucionar, y hay diferentes aproximaciones o cómo salir del problema, diferentes formas. Puede haber aquí una situación donde yo diría, en mi libro usted puede ver cómo yo digo, quiero creer en el derecho internacional. Digo ahí, ya he vivido este proceso de creer o no, pero las preguntas que se hacen son interesantes e importantes. Nuestro colega de Chile, por ejemplo, y en este momento, en este escenario, nos podemos permitir la crítica en esta situación. Lo que yo sugeriría, y siendo más práctico que nada, deberíamos enseñar la historia del derecho internacional. Bueno, Ian Callum comenzó sus estudios y fue directamente a la fuente. Ya hay muchos textos que siguen esa misma metodología. Mi pensamiento es que aunque no hay historia, hay historia. Aunque no hay historia, hay historia. Y hay toda una serie de supuestos entonces que nos permiten creer cómo se hizo el mundo y que a su vez constituye la base fundamental del derecho internacional. Y de ahí pues todo su desarrollo. Entonces de una u otra manera siempre recurrimos a la historia. Cuando yo enseño derecho internacional de la forma más tradicional, que son, digamos, los textos occidentales, Malo Jux, la ley internacional, el derecho internacional, que hay todo un compendio ahí de historia. Y yo les digo a mis estudiantes, bueno, entonces, ¿cuál es su idea de la historia? Les empiezo a preguntar. Y fechas, ok, fechas, ¿y qué fechas importan en la historia? Y resulta que las fechas que importan son de 1648, 1800 no sé qué, 1940 y algo, pero bueno, pero la historia también es personas, no solo fechas. ¿Qué personas importan? Entonces mencionan a varios personajes. Y bueno, ¿cuáles son entonces los fundamentos, los componentes que usted pondría para componer una historia? ¿Qué tan antigua es esto dentro de una experiencia occidental, ¿no? Que en esto para nosotros es como si fuera la historia universal? Entonces háganse esa pregunta, ¿cuáles son esas fechas? Y ¿por qué es esa fecha importante y cuál es el problema que surgió de esa fecha o que por la cual 1885? Bueno, mi sugerencia, y estoy improvisando más que cada país, Colombia, por ejemplo, una historia de 30 páginas, por decir algo, de la historia de Colombia y su derecho internacional, desde el punto de vista de Colombia, o desde el punto de vista de Chile, si es el caso. Y es difícil entender Chile sin pensar en intervención. 1973, ¿sí? 1973, por ejemplo, y empezar como a desempacar esa historia. ¿Y cuáles son los hechos prevalentes entonces? Y todo entonces va al punto de soberanía de los recursos y utilizar esas problemáticas que llamo yo, para crear sus propias experiencias, generar sus propias experiencias y así poder redactar o hacer su propia historia de derecho internacional. Ahí van a surgir muchas preguntas, por supuesto, y también sugeriría aquí que tenga sentido, presentar derecho internacional, pero que tenga sentido para sus estudiantes. Todas las convenciones 1815 y todas las que surgieron de ahí.
Y si las entendemos adecuadamente, también podemos entender, por ejemplo, que, por ejemplo, a mis estudiantes en Singapur, les digo, no es 1648 lo que importa, los derechos sobre la guerra. Mi aseveración es que la derecho internacional en Singapur comenzó en 1603, no en 1140. ¿Y cómo lo justifico? Bueno, porque en ese momento es cuando el Santa Catarina fue capturada por los navíos holandeses que pertenecían a una compañía comercial y que emplearon a este joven Hugo Grotius para escribir una justificación de ese acto belicoso. Entonces ahí comenzó para Singapur en ese momento. Podemos ver entonces como cada país enfocado en sus eventos que han sido los más decisivos en hacer su propia historia, y ese momento es parte de la construcción de su propio derecho internacional. Para Haití sería mucho más fácil, por ejemplo. Pero ese es el problema, y mi sugerencia es que, y para fines de sus estudiantes, yo estoy sorprendido, pero para ese estudiante tendría más sentido, y esa causa para él tendría más sentido que lo meramente convencional. Entonces, a veces nos sentimos que es eso y que no podemos hacer nada más. No, sí podemos hacer más, podemos recurrir a todos esos materiales explicables para ellos, para que ellos, los estudiantes, se localicen a sí mismos en su propia historia y se vean como parte de ese proceso, pero desde un ángulo diferente. Y esto me lleva a otro tema, porque yo sé que todos ustedes, y es una pregunta que yo recibo con mucha frecuencia en Bangladesh, por ejemplo, allá quieren aprender reglas, ¿no?, para pasar un examen. Y yo digo, bien, si ustedes presentan una perspectiva crítica a través o basado en los materiales adecuados para que esa crítica tenga sentido, está bien. Bueno, un ejemplo. Yo les doy a ellos los textos más convencionales posibles y presento un curso, todo un curso completo basado en esos textos convencionales, porque mi argumento es que el imperialismo es perverso, y la mayoría de los casos hace esas preguntas, preguntas de inequidad, de los que formulan derecho internacional. Entonces, una experiencia reciente en Australia, yo estaba dando una presentación y de pronto, de manera inesperada, mi anfitrión dijo, ¿nos puede enseñar una clase? ¿Nos puede impartir una clase de derecho internacional? Y yo pregunté, no, yo solamente vine a una presentación, pensé. Pero bueno, es una ciudad hermosa, linda, y en vez de estar mirando la bahía, dije, bueno, muy bien. Y dije, denme los materiales, ¿ustedes qué estudian? El caso de la isla de Palma. De pronto ustedes están familiarizados con el caso de la isla, es un caso clásico en la derecho de soberanía. Y este caso resultó ser pues una disputa con un árbitro, y mucho derecho internacional se construyó alrededor de este caso. Max Suase. Yo estaba esperando que alguno de estos ustedes me mostraran un papel de respuesta, pero no. Bueno, y fue un caso entre los Estados Unidos y Holanda en las Indias Orientales. Y dije, pero ¿quién más podía hacer un reclamo sobre este caso en particular? Podría tener reclamo. Bueno, empezaron a discutir, bueno, de pronto los franceses y por los portugueses, porque los portugueses llegaron allá primero. Bueno, era un argumento, posiblemente. ¿Y alguien más? Preguntaba yo. Y finalmente uno de los estudiantes dijo, los nativos. Y yo dije, no, pues esto está bien curioso. Las personas que vivieron allá pudieron hacer una reclamación de soberanía. No es algo sensible, sensato, y nunca esa posibilidad se consideró antes. La ventaja que yo tenía es que es el mismo caso que yo había enseñado muchas otras veces bajo términos más convencionales. Y ahora ven la diferencia
entre enseñarlo de manera convencional, la ocupación, cuáles fueron los tratados que surgieron. Pero entonces con esa propuesta yo dije, esto está interesante, llamemos a los nativos, no sabemos ni siquiera los nombres. Entonces podemos hacerles esa pregunta, así en general, ¿cómo es posible que ellos ni siquiera estén pensando sobre el tema? ¿Y cuáles son las estructuras que los excluye ellos completamente, aunque son las personas que tienen mayor interés? Y ahí se armó todo el debate, se abrió todo el mundo. Y fue interesante porque ¿qué otro país podemos pensar, no tan distante, donde exista una situación similar? Y finalmente Australia, dijimos. Y ahí podemos pensar en el caso de Isla de Palma y a debatir los temas de ocupación, y como verán, todo esto es prácticamente que se duplica. Estamos estudiando algo que parece muy distante en una forma no muy crítica, sin pensar cómo se relaciona con nuestra propia realidad. Es un caso fascinante porque un argumento del caso, si recuerdo bien, originalmente debía haber sido un caso entre los españoles y los holandeses, y eso se resolvió por el Tratado de Westfalia o Münster. Bueno, quien decidió quién tenía la soberanía sobre las Indias orientales. Eso es bajo un caso convencional. Y yo creo que pienso ahora y estoy en una posición donde creo básicamente puede lidiar con cualquier tópico de derecho internacional. Si me da usted un texto convencional sobre derecho internacional, yo estaría casi seguro que podría sugerir algo para cada uno de los tópicos que ese libro contenga. Hay un artículo maravilloso que fue publicado en la prensa china sobre las fuentes y derecho internacional, un estudio interesantísimo, la de ley penal internacional de George Reynolds, etcétera, etcétera. Así van todos los campos. Ya aquí no quiero ser muy crítico del nosotros siempre pues tenemos que estar fundamentados en la parte crítica, por supuesto, pero bueno, hay un libro paralelo y mi sugerencia para ustedes sería entonces que no tienen que traer todo esto a la clase porque no existe el tiempo, pero les da, digamos, la visión de lo que significa el texto convencional y cuáles podrían ser otra forma de abordar y yo pienso el tema. No es algo que esté lejano, que no sea alcanzable, no, es algo que usted debe poner de presente a los estudiantes. No debemos hacer supuestos de qué es lo que nuestros estudiantes quieren. No, ya está ahí, en la mente de usted estudiante. La pregunta es ahora cómo traducir ese lenguaje que pueda traducirse de coloquialismo a algo respetado, que pueda ser comprendido por los académicos internacionales, que pueda ser llevado a la academia. Y ahí es donde yo creo que es donde está lo importante. Mi trabajo, me siento casi como culpable, diría yo, en ciertos aspectos. He logrado reconocimiento por el trabajo que he desempeñado, pero viene de gente digamos cultivada. Si yo hablo como a un taxista, le digo le pregunto, ¿qué tiene que ver el imperialismo con nuestro modo de vida en este momento? Entonces, ¿cómo es que nosotros los académicos lo excluimos de nuestras percepciones, ¿no? ¿Y cómo no abordamos este tema nosotros académicos? Y tratamos de excluirlo, de ignorarlo, y no entender su importancia, y más bien llevarlo a un campo de entender la ley y cómo funciona.
Creo que si ponemos esto presente en los estudiantes, vamos a producir en ellos mejores abogados y que no estén en contraposición los unos con los otros, que todos tienen ese campo común. Bueno, Well, I still, we don't have time for more questions, but there were 4 more best questions, interesting questions. Thanks you all for coming. Thanks to our panel. enriquecedoras nuevamente discusiones, entonces tenemos un receso de 15 minutos con café acá afuera y nos vemos ahora para la presentación de la revista Derecho del Estado. Gracias. Aprovechamos también para señalar que quienes quieran adquirir el libro que se presentó el día de ayer de Juan Pablo Scarpi pueden hacerlo enfrente del auditorio, tiene un costo de 263.000 pesos. También para quienes quieran acceder al libro que se presentó el día martes, Imperialismo y Derecho Internacional, lo pueden acceder en la Feria del Libro que encuentran del costado derecho del auditorio a un precio de 60.000 pesos. Y finalmente, quienes quieran explorar un poco la colección de Derecho Internacional del Externado, la pueden encontrar al costado izquierdo del auditorio.